Saludos, mi nombre es Cheney Ranaleta y me corresponde hablarles sobre la variable independiente y la dependiente. Dentro de la variable independiente tenemos que es el factor que el investigador manipula, controla o elige para observar qué efecto produce en otra variable. Se considera la causa o el antecedente. Dentro de sus características tenemos que es independiente de otras variables en el estudio. No cambia por lo que pase con la dependiente. Es la que mueves o comparas para ver qué sucede. Y en un gráfico, en un plano cartesiano, se sitúa siempre en el eje X horizontal. Dentro de la variable dependiente, tenemos que es el factor que el investigador mide para ver cómo ha cambiado. Se denomina así porque su valor depende de los cambios realizados en la variable independiente, y es el efecto o resultado. Dentro de sus características tenemos que es el objeto de estudio principal, es lo que se intenta predecir o explicar, y dentro del plano cartesiano está ubicado de manera vertical en el eje Y. Ok, dentro de los ejemplos que conseguí, dentro de las variables dependiente e independiente, tenemos, por ejemplo, psicología organizacional. La variable independiente es el nivel de motivación intrínseca y la variable dependiente es el efecto, que es la productividad de los empleados. En salud y deporte, la causa o la variable independiente son las horas de entrenamiento semanal y la variable dependiente es el nivel de ansiedad precompetitiva. En cuanto a educación, el método de enseñanza del método A versus B es la variable independiente. Luego tenemos la dependiente, que es la calificación en el examen final. Dentro del marketing, en la variable independiente tenemos cantidad de dinero invertido en publicidad y en la dependiente el volumen de ventas mensuales. Muy buenas, mi nombre es Celia Pompa. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las variables de control y los experimentos de campo en esta oportunidad. Las variables, como todos sabemos, son aquellas características que se pueden medir, que tienen números, categorías y que pueden medirse y modificarse en alguna investigación. Las variables de control son aquellas en las cuales se mantienen constantes durante toda la investigación o durante todo el estudio o el experimento. Mantienen la validez del estudio al limitar a las variables externas y a los factores de confusión durante la investigación. Evitan también los sesgos en la investigación que pueden afectar los resultados de la misma. Por su parte, los experimentos de campos son aquellos que se hacen en un entorno natural. Obviamente, por ser de campos, no tenemos tanto control como en los laboratorios y su validez tiene mucho que ver con el entorno donde se encuentra establecido el experimento de campo. En realidad, el experimento busca un equilibrio entre lo que es el rigor científico y lo que es la realidad cotidiana. Los experimentos de campo están muy vistos ahorita en la parte de marketing, más que todo lo vemos cuando la gente sale a la calle a hacer preguntas, a ver cómo reacciona la gente. Eso es un experimento de campo. Hola, mi nombre es María Ángel Bastidas y hablaré sobre los tipos de experimentos, el cuasi experimental y el de laboratorio. Experimento cuasi experimental es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. Tenemos de características que la asignación o selección de los sujetos no es aleatoria. Los diseños cuasi experimentales son una derivación de los estudios experimentales, en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria, aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. Dado la no aleatorización, no es posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los diseños experimentales. Facilitan el desarrollo de estudios en ambientes naturales, incluye grupos ya constituidos. El cuasi experimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi experimentos es el incluir grupos intactos, es decir, grupos ya constituidos. No poseen un control experimental absoluto de las variables relevantes. Estos experimentos se consideran como una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde se carece de pleno control experimental. También prueban la existencia de una relación causal entre dos o más variables. Estos experimentos tienen el mismo propósito que los estudios experimentales, probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables.
posibilidad de inferir relaciones causales entre la variable independiente y la variable dependiente, pero su probabilidad de ser verdadera es relativamente baja en comparación con los otros diseños experimentales verdaderos. La variable independiente podría confundirse con variables extrañas. En estos experimentos no se sabe si un cambio en la variable dependiente se debe realmente a la variación de la variable independiente. Es decir, la probabilidad de una conclusión de que la variable independiente produjo un determinado cambio conductual es menor cuando se usa un diseño cuasi experimental que cuando resultan de un experimento. Posibilidad de la presencia de sesgos en la selección. Al utilizar grupos intactos o naturalmente formados, existe la posibilidad de que se presenten sesgos en la selección. Entonces es conveniente tratar de igualar los grupos experimental y control con base a aquellas variables consideradas como importantes en el estudio. El investigador no tiene la certeza de que la muestra sea representativa de la generalidad, por tanto esto constituiría una amenaza a la validez externa, de donde se deriva una limitación del estudio. Vale, ahora tenemos el experimento de laboratorio. Se llevan a cabo en condiciones controladas, en las que el investigador cambia deliberadamente algo en la variable independiente para observar el efecto de esto en la variable dependiente. Entre sus características tenemos alto grado de control experimental. Los experimentos de laboratorio tienen un alto grado de control sobre el entorno y otras variables ajenas, lo que significa que el investigador puede evaluar con precisión los efectos, por lo que tiene una mayor validez interna. El investigador utiliza un procedimiento estandarizado para determinar dónde tendrá lugar el experimento, a qué hora, con qué participantes y en qué circunstancias. Permiten un control preciso de variables externas e independientes. Esto permite establecer una relación de causa y efecto. La selección de los sujetos es aleatoria. Los participantes se asignan aleatoriamente a cada grupo independiente de variables. Existe una replicabilidad de los experimentos. Debido al alto nivel de control del investigador, los procedimientos de investigación pueden repetirse para comprobar la fiabilidad de los resultados. Esto se debe a que se utiliza un procedimiento estandarizado. No se pueden generalizar fácilmente en otros entornos. Debido a la implicación del investigador en manipular y controlar variables, los hallazgos no pueden generalizarse fácilmente en la vida real, lo que resulta en una baja validez ecológica. Muchas gracias. En un estudio con animales se deben tener ciertas consideraciones, entre las cuales tenemos que los animales deben ser de la especie, la calidad y la edad apropiadas para el estudio que se va a realizar. La muestra debe ser del número mínimo necesario para poder obtener resultados válidos estadísticamente hablando. Siempre que sea posible, se va a preferir el sustituir el uso de los animales y se debe garantizar el menor dolor, estrés y sufrimiento físico en los mismos. Además, deben recibir trato de seres sensibles, es decir, que deben recibir anestesia o analgésico según sea requerido. Esto implica que los ciclos de vida de los animales son más cortos y a su vez nos conllevan a resultados en menor tiempo. Y además las similitudes biológicas con los humanos permiten el desarrollo de vacunas y de tratamientos para enfermedades. Adicionalmente, en animales se pueden llevar a cabo ciertos estudios que no serían éticos el ser realizados en humanos. Cuando se realizan estudios que requieren el uso de sustancias, se estudian las reacciones químicas que ocurren entre las sustancias, se analiza la estabilidad de los componentes químicos, también se verifican las dosis adecuadas de sustancias para llegar a ciertos efectos específicos, se comprueba el grado de riesgo o de daño que puede llegar a producir una sustancia y más que todo este tipo de estudios se centran en la seguridad y estabilidad de los componentes químicos o sustancias que son evaluadas y la reacción que producen estos al ser utilizados. En cuanto al marco legal internacional, tenemos que en 1978 la UNESCO proclama su Declaración Universal de los Derechos del Animal, la cual define los derechos básicos de protección animal. En el 2005 también la UNESCO saca la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la cual establece ciertos estándares éticos para la ciencia y para la medicina. En 1947 sale el Código de Nuremberg, el cual es el primer documento que regula la investigación en humanos e indica que este debe ser voluntario
y que además cualquier estudio que se realice en humanos debe ser realizado previamente en animales. Y en 1964 la Declaración de Helsinki establece los principios éticos en la investigación con humanos. En cuanto al marco legal nacional, tenemos que en 1981 sale el Código de Ética Profesional del Psicólogo, el cual regula el ejercicio docente, la investigación y el ejercicio del profesional en consulta. En 1999, las normas del CONICIT, que exige la revisión de ciertos protocolos de investigación por parte de la Comisión de Bioética y de Bioseguridad. En el 2011, el Código de Ética para la Vida se publica por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología como una guía para la ética nacional. A su vez estamos regulados por la Federación de Psicólogos de Venezuela, la cual supervisa el ejercicio legal y ético de la psicología en Venezuela. Hola, mi nombre es Gabriel Parada y para continuar con la exposición hablaremos sobre la investigación con seres humanos. Ya sea en el ámbito clínico o en el ámbito social, no es solamente un proceso técnico, sino es el ejercicio profundo de la responsabilidad moral. Cuando el objetivo de estudio es una persona, la ética deja de ser un complemento para convertirse en el cimiento o en lo que conforma o lo que da validez al proyecto. Por ello, antes de realizar cualquier investigación debemos tener el conocimiento informado. Más que una firma, el conocimiento no es simplemente un documento legal, sino que es un proceso continuo de comunicación. Tiene por objetivo garantizar que la participación del individuo sea voluntaria y consciente. Por ello, debe tener la capacidad, ya que el sujeto debe tener esa facultad cognitiva para entender la decisión. Por otra parte, la información, ya que se le debe explicar claramente los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios y alternativas. La comprensión, y que es que el investigador tiene la obligación de verificar que el sujeto realmente entendió esa información, no solo que la leyó. Y la voluntariedad, ya que debe estar libre de coerción, influencia indebida o promesas de beneficios desproporcionados. A manera de conclusión, podemos decir que la investigación psicológica no es simplemente la acumulación de datos, sino un ejercicio de precisión donde el método científico actúa como ese andamiaje principal. A través de esta exposición o el análisis realizado, se puede concluir que la validez de cualquier hallazgo psicológico depende estrictamente de dos pilares fundamentales: el rigor en el diseño experimental, que es esa capacidad de establecer relaciones de causalidad reales que dependen del manejo del experto de las variables, mientras que la variable independiente representa la acción del investigador. La variable dependiente es el reflejo de esa acción, mediada siempre por variables de control que blindan el estudio frente al error. Como pudimos observar, en la comparativa de entornos, el laboratorio ofrece control absoluto y replicabilidad en el campo y los cuasi experimentos aportan validez externa y realismo, sacrificando en ocasiones la aleatoriedad por la aplicabilidad en contextos sociales naturales. Por su parte, la ética como eje transversal no demuestra que ningún avance científico justifica la vulneración de la integridad. La distinción entre las investigaciones es clara, pero complementaria. En este aspecto, en humanos, la autonomía y el consentimiento informado son prioridad absoluta. En animales, viene a variar lo que es el bienestar y la reducción del sufrimiento, que permiten explorar fronteras biológicas que serían éticamente imposibles en personas. Y en sustancias, el foco se desplaza hacia la seguridad química y la farmacología,
Por ello, la psicología moderna demuestra que la excelencia técnica no es más que saber manipular y medir variables, y respecto a la ética busca proteger al sujeto de estudio no solo de conceptos aislados, sino formar una unidad indivisible. Solo cuando ambos coinciden en o es posible generar conocimiento que sea solo estadísticamente significativo, sino también humano y profesionalmente responsable.